Existe algo profundamente perturbador en la forma como la realidad a veces se organiza a nuestro alrededor, como si el universo entero conspirara para susurrar algo directamente en nuestros oídos. ¿Alguna vez has tenido esa sensación extraña cuando piensas en alguien y segundos después esa persona te llama? ¿O cuando una pregunta que te atormenta desde hace semanas encuentra su respuesta en una frase aleatoria que escuchas en el autobús? Déjame contarte sobre estas fracturas en la lógica cotidiana que llamamos sincronicidades, esas coincidencias cargadas de significado que desafían todo lo que nos enseñaron sobre cómo funciona el mundo. Las personas suelen pensar en la realidad como una máquina gigantesca, un reloj cósmico donde cada engranaje mueve el siguiente a través de causa y efecto, acción y reacción, nada más. Pero, ¿ya has notado cómo esa explicación mecánica se desmorona cuando la vida te presenta momentos que no pueden explicarse por simple casualidad? Yo vi cómo esta visión reduccionista del cosmos se hacía pedazos una tarde de 1958 en una librería de Londres, y desde entonces he comprendido que habitamos un organismo vivo e interconectado, no una máquina fría e indiferente. La sincronicidad te revela que los eventos no están solamente encadenados por causas físicas lineales, sino tejidos por hilos invisibles de significado que atraviesan el tiempo y el espacio como si fueran ilusiones convenientes pero no absolutas. Cuando observas verdaderamente una sincronicidad, lo que presencias es el colapso momentáneo de la separación artificial entre el observador y lo observado, entre el pensamiento y la materia, entre tu interior y el mundo exterior. Las sincronicidades son grietas en el velo de la realidad ordinaria, ventanas por donde puedes atisbar la verdadera naturaleza interconectada de la existencia. No son anomalías raras, ni milagros sobrenaturales, son simplemente momentos donde la estructura profunda de la realidad se vuelve momentáneamente visible, como cuando la luz del sol atraviesa las nubes de cierta manera y puedes ver los rayos individuales cortando el aire. Tú percibes entonces que todo está danzando junto en una coreografía cósmica, donde cada elemento conoce su lugar, no porque alguien lo ordene desde afuera, sino porque cada parte contiene la información del todo, como cada célula de tu cuerpo lleva el código completo de quién eres. Pero aquí viene la primera paradoja que debes entender si quieres relacionarte genuinamente con este fenómeno. Las sincronicidades huyen de la persecución directa, como mariposas que se alejan cuando intentas atraparlas con las manos. He observado a innumerables buscadores espirituales cayendo en esta trampa, convirtiendo la búsqueda de coincidencias significativas en una obsesión neurótica que los ciega precisamente a aquello que buscan. Cuando cazas sincronicidades con la mente calculadora, cuando examinas cada evento preguntándote ansiosamente si es una señal, si tiene significado, si el universo te está hablando, lo único que logras es crear un muro de expectativa y análisis que bloquea completamente el flujo natural de la revelación. Es como intentar quedarte dormido, esforzándote intensamente por dormir. El esfuerzo mismo te mantiene despierto. La verdadera sincronicidad florece en el suelo del desapego y la presencia relajada, cuando dejas de buscar y simplemente te abres a lo que es. Descubres que, mientras más sueltas la necesidad de encontrar significado, más significado se revela por sí mismo. Es un juego cósmico de escondite, donde solo encuentras lo que buscas cuando dejas de buscarlo, cuando te rindes a la experiencia directa del momento presente sin interpretación ni análisis. Las personas que están constantemente inmersas en sus mentes, rumiando el pasado o anticipando el futuro, atraviesan un mar de sincronicidades sin ver una sola, porque sus ojos internos están cerrados. Tú te vuelves permeable a las coincidencias significativas, no por agudizar tu vigilancia, sino por ablandar tu rigidez, no por analizar más, sino por sentir más profundamente la textura de cada instante tal como se despliega. Permíteme compartir contigo
la experiencia que partió mi comprensión de la realidad en dos mitades irreconciliables, el antes y el después. Era 1958 y yo caminaba por una librería en Londres, llevando en la mente un problema filosófico que había estado masticando durante semanas sin encontrar digestión posible. La pregunta giraba en círculos dentro de mi cabeza, como un pájaro atrapado en una habitación cerrada. Entonces, mientras recorría un pasillo de estantes altos, un libro cayó desde una repisa superior directamente frente a mis pies. No tropecé con nada. No hubo vibración ni corriente de aire. El libro simplemente se desprendió y aterrizó abierto en una página específica. Cuando miré hacia abajo, mis ojos cayeron sobre un párrafo que respondía con precisión quirúrgica exactamente la pregunta que había estado torturándome. La probabilidad matemática de esa secuencia era tan astronómicamente baja que mi mente racional se quedó sin explicaciones cómodas donde esconderse. Pero la historia no termina ahí, porque eso hubiera sido solamente extraño. Lo que vino después transformó lo extraño en imposible de ignorar. Ese mismo día, 3 personas diferentes en 3 contextos completamente desconectados me mencionaron exactamente el mismo pasaje del libro que había caído. Una en el almuerzo, otra en una conferencia por la tarde, la tercera en una conversación casual en la estación del tren. Y por si el universo necesitara subrayar su punto con un marcador fluorescente, esa noche encendí la radio y el programa que estaba transmitiéndose discutía, palabra por palabra, el mismo fragmento de texto. Las probabilidades de esa convergencia múltiple eran tan infinitesimales que intentar calcularlas sería un ejercicio de futilidad matemática. Comprendí entonces que había sido testigo de algo que desafiaba la narrativa materialista del azar ciego. Había visto la firma de una inteligencia organizadora que opera más allá de nuestros modelos convencionales de causalidad. Esa experiencia me enseñó que las sincronicidades no obedecen las reglas del tiempo lineal como nosotros lo concebimos. Esa flecha unidireccional disparada desde el pasado hacia el futuro, atravesando el presente. Los eventos sincrónicos se organizan según patrones de significado que parecen trascender la secuencia temporal ordinaria, como si el significado mismo fuera el organizador primario y el tiempo fuera secundario, derivativo, una construcción útil pero no fundamental. Imagina que el tiempo es más parecido a un océano que a un río, donde las olas pueden moverse en múltiples direcciones simultáneamente y donde eventos distantes en la cronología lineal pueden estar íntimamente conectados en dimensiones de significado que cruzan esa línea temporal como puentes invisibles. Cuando experimentas una sincronicidad poderosa, lo que sientes es ese puente materializándose momentáneamente, permitiéndote cruzar entre distintos niveles de realidad. Ellos descubren, aquellos que prestan atención genuina, que las sincronicidades parecen responder a estados internos más que a acciones externas. No puedes forzar una coincidencia significativa mediante rituales o técnicas, pero sí puedes cultivar el suelo interior donde estas flores espontáneas tienden a brotar. Ese suelo es la presencia plena, la conciencia despierta en el momento presente, sin el velo constante de interpretación conceptual. Tú necesitas entender que la mayoría de las personas viven en un trance perpetuo de pensamiento compulsivo, sus mentes generando un ruido incesante de narración interna que los separa de la experiencia directa de la vida. En ese estado de distracción crónica, las sincronicidades siguen ocurriendo, pero pasan completamente desapercibidas, como transmisiones de radio que flotan en el aire sin que nadie tenga el receptor encendido en la frecuencia correcta. La práctica entonces no es buscar sincronicidades, sino volverse presente. No es interpretar, sino percibir. No es analizar, sino simplemente estar aquí ahora con todos tus sentidos despiertos y tu mente tranquila. Yo he descubierto que cuando habito el presente de esta manera, cuando bajo el volumen del pensamiento discursivo y aumento la receptividad a lo que está sucediendo realmente, las coincidencias significativas
se multiplican naturalmente. No porque el universo cambie su comportamiento, sino porque finalmente estoy prestando atención a lo que siempre estuvo ahí. Es como limpiar una ventana sucia. No creas el paisaje al otro lado, sino que simplemente te permites verlo con claridad por primera vez. Las personas que meditan regularmente o que practican cualquier forma genuina de presencia consciente reportan consistentemente un aumento en sincronicidades, no porque se vuelvan especiales, sino porque se vuelven permeables. Ahora bien, existe una distinción crucial que debes aprender a hacer si quieres navegar este territorio sin caer en trampas del ego inflado. La diferencia entre sincronicidad auténtica y proyección narcisista. El ego es extraordinariamente hábil para secuestrar experiencias genuinas y convertirlas en combustible para sus fantasías de importancia personal. Muchas personas que comienzan a notar coincidencias significativas rápidamente construyen elaboradas narrativas donde son protagonistas elegidos de un drama cósmico, donde cada evento menor se interpreta como una señal personalizada del universo, confirmando su especialidad. Pero la sincronicidad verdadera tiene una cualidad muy diferente, una que el ego raramente disfruta. Te humilla en lugar de inflarte, te desafía en lugar de validarte, te dice lo que necesitas escuchar en lugar de lo que quieres escuchar. Las sincronicidades auténticas frecuentemente te confrontan con verdades incómodas sobre ti mismo. Te muestran patrones que has estado negando, te empujan hacia crecimiento que has estado evitando. Ellas no llegan para hacerte sentir especial, sino para hacerte sentir real, no para separarte de los demás, sino para revelarte tu profunda conexión con todo. Cuando una sincronicidad te hace sentir superior a otros, cuando alimenta tus fantasías de ser un alma antigua o un ser elegido, puedes estar casi seguro de que tu ego ha capturado la experiencia y la está distorsionando a través de sus lentes de separación y especialidad. La verdadera coincidencia significativa te abre, te suaviza, te vuelve más humilde y más asombrado, nunca más arrogante ni más separado. Tú reconoces una sincronicidad genuina, no por cómo te hace sentir importante, sino por cómo te hace sentir parte de algo inmensamente más grande que tu pequeño sentido de identidad personal. Déjame preguntarte algo en este punto de nuestro viaje juntos. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te detuviste a observar los patrones de tu propia vida, sin juzgarlos ni intentar controlarlos? Si este contenido está resonando en algún lugar profundo dentro de ti, si sientes que estas palabras están tocando algo verdadero en tu experiencia, te invito a que te suscribas a este canal, donde exploramos estos territorios de la conciencia más allá del pensamiento convencional. Y ahora mismo, antes de continuar, haz una pausa de 30 segundos. Cierra los ojos si es posible. Y simplemente siente el momento presente tal como es, sin añadirle ninguna interpretación. Nota qué surge cuando dejas de buscar y simplemente permites. Después, si lo deseas, comparte en los comentarios una palabra que capture lo que sentiste en esa pausa. Solo una palabra, sin explicación. Veamos qué patrones emergen cuando todos contribuimos con una pieza del mosaico. El universo habla un lenguaje que no es verbal. Comunica a través de la poesía de las circunstancias, el timing preciso de los eventos, la resonancia simbólica de los encuentros. Las personas educadas en la cultura occidental moderna tienen especial dificultad con este lenguaje porque han sido entrenadas exclusivamente en el pensamiento racional analítico, en la lógica lineal de causa y efecto, en la creencia de que solo lo que puede medirse y repetirse en un laboratorio es real. Pero el lenguaje de las sincronicidades requiere una forma diferente de conocimiento, una inteligencia intuitiva que percibe patrones y resonancias sin necesitar explicaciones mecánicas. Es como la diferencia entre analizar químicamente los componentes de una rosa y simplemente oler su fragancia. Ambos son válidos, pero acceden a diferentes dimensiones de la realidad. Cuando aprendes a leer este lenguaje de patrones,
cuando desarrollas la alfabetización en el idioma de las coincidencias significativas, comienzas a notar que la realidad está constantemente ofreciéndote retroalimentación sobre tu estado interno y tu dirección de vida, no de manera mágica o sobrenatural, sino a través de la estructura misma de cómo la conciencia y la materia interactúan en niveles más profundos que los reconocidos por la física clásica. Yo he observado que cuando estoy alineado con mi verdadera naturaleza, cuando vivo desde un lugar de autenticidad y presencia, las sincronicidades se vuelven tan frecuentes que casi pierden su cualidad de extraordinarias y se convierten en la textura normal de la experiencia. Pero cuando me desvío hacia la falsedad, cuando opero desde patrones condicionados de miedo o ego, las sincronicidades disminuyen notablemente, como si el universo retirara sus señales porque no estoy en posición de recibirlas útilmente. Esta observación nos lleva a una comprensión profunda sobre cómo vivir en lo que algunas tradiciones llaman el flujo o el Tao, esa corriente natural de la vida que te lleva sin esfuerzo cuando dejas de remar contra ella. Las sincronicidades se convierten en el sistema de navegación para este flujo, mostrándote mediante el arreglo de circunstancias y oportunidades cuándo estás alineado y cuándo te has desviado. Tú comienzas a tomar decisiones no principalmente a través del análisis racional, sino a través de la lectura de cómo la realidad responde a diferentes direcciones posibles. Cuando consideras un camino y las puertas se abren sin esfuerzo excesivo, cuando las personas correctas aparecen en el momento correcto, cuando los recursos que necesitas se materializan justo a tiempo, eso es el universo diciéndote que sí, confirma, continúa. Cuando encuentras resistencia constante, cuando todo requiere lucha heroica, cuando las puertas permanecen cerradas sin importar cuánto empujes, eso también es comunicación. La realidad sugiriendo suavemente, o no tan suavemente, que explores otra dirección. Pero aquí necesitas una sofisticación crucial. Esto no significa que debas renunciar ante la primera dificultad, ni interpretar cada obstáculo como una señal de que estás en el camino equivocado. Ellos han notado, los navegantes experimentados del flujo sincrónico, que existe una diferencia cualitativa entre la resistencia que viene del desalineamiento y la resistencia que es simplemente parte del crecimiento necesario. A veces, el camino correcto incluye desafíos significativos, pero esos desafíos tienen una cualidad diferente. Te expanden en lugar de contraerte. Te conectan más profundamente con tu verdad en lugar de alejarte de ella. La clave es desarrollar la sensibilidad para distinguir entre estos dos tipos de dificultad, y esa sensibilidad solo viene de la práctica atenta y la honestidad brutal contigo mismo sobre tus verdaderas motivaciones. Vivir en flujo sincrónico transforma completamente tu relación con la toma de decisiones y la planificación del futuro. En lugar de construir elaborados planes quinquenales basados en lo que tu mente piensa que debería suceder, aprendes a moverte más como agua que fluye montaña abajo, tomando el camino de menor resistencia, no por pereza, sino por alineamiento con la gravedad natural de la realidad. Yo descubrí que cuando suelto la necesidad neurótica de controlar y predecir cada detalle del futuro, cuando me permito responder creativamente a lo que emerge momento a momento, la vida me lleva a lugares infinitamente más interesantes que cualquier cosa que mi mente limitada podría haber planificado. Las sincronicidades se convierten en coordenadas de navegación en tiempo real, constantemente actualizando tu curso basándose en información que tu mente consciente no podría posiblemente procesar o siquiera acceder. Esta forma de vivir requiere una cualidad que nuestra cultura moderna ha perdido casi completamente: la confianza fundamental en la inteligencia de la vida misma. Las personas han sido condicionadas a creer que son egos aislados en un universo hostil o indiferente, y que solo sobrevivirán mediante control constante, vigilancia
y manipulación. Pero las sincronicidades revelan una verdad completamente diferente. Muestran que estás nadando en un océano de inteligencia que te incluye y te excede, que la misma fuerza que hace latir tu corazón y crecer tu cabello, sin que tengas que pensar en ello, también está orquestando los eventos de tu vida de maneras que tú, pequeñamente, no puedes comprender. Tú no tienes que hacer que la sincronicidad suceda. Solo tienes que dejar de bloquearla con tus capas de control y expectativa. Solo tienes que volverte transparente al flujo que ya está ocurriendo. Pero ahora necesitamos profundizar en un nivel aún más fundamental. Una revelación que puede ser difícil de digerir para la mente condicionada en la dualidad sujeto-objeto. Las sincronicidades no son realmente mensajes externos que un universo separado te envía. Son más parecidas a tu naturaleza más profunda reconociéndose a sí misma en el espejo de la realidad. Cuando las fronteras artificiales entre el yo y el mundo comienzan a disolverse, cuando te das cuenta de que la distinción entre interior y exterior es un hábito perceptual más que una verdad absoluta, entonces las sincronicidades revelan su significado más profundo. No son el universo hablándote, son tú hablándote a ti mismo a través del vehículo del universo, son la conciencia una jugando al escondite consigo misma a través de la ilusión de multiplicidad y separación. Esta comprensión puede sonar abstracta o místicamente vaga, pero yo te aseguro que es la percepción más concreta y directa disponible cuando las capas de conceptualización se retiran. Las sincronicidades reflejan no alguna inteligencia cósmica externa manipulando eventos para enviarte señales, sino el hecho de que tú eres esa inteligencia cósmica experimentándose a sí misma desde un punto de vista particular. Ellos descubren, los que meditan profundamente o tienen experiencias de conciencia expandida, que el sentido de ser un individuo separado es una construcción extraordinariamente útil para funcionar en el mundo, pero no fundamentalmente verdadera en el sentido último. Cuando esta construcción se afloja, cuando vislumbras tu verdadera naturaleza como la conciencia misma que está teniendo todas las experiencias, entonces las sincronicidades se revelan como la conciencia, reconociéndose a sí misma en sus propias creaciones. Imagina que eres un actor que se ha identificado tan completamente con su personaje que ha olvidado que es un actor. Las sincronicidades son como momentos donde brevemente recuerdas, donde el guión hace guiño a la cámara y reconoces que hay algo más vasto jugando a través de este personaje que llamas tú. No estás recibiendo mensajes de afuera, estás dejando pistas para ti mismo, migas de pan para encontrar el camino de regreso a casa, recordatorios de quién realmente eres más allá de la máscara de la personalidad. Tú eres simultáneamente el buscador y lo buscado, el mensajero y el destinatario, la pregunta y la respuesta. Las sincronicidades son el punto donde el círculo se cierra sobre sí mismo y la serpiente cósmica se muerde la cola, revelando que nunca hubo separación real que superar, solo el olvido temporal de tu verdadera naturaleza que el juego requería para poder jugarse. Esta realización no te separa de la vida ordinaria ni te hace flotar en alguna nube de abstracción espiritual. Al contrario, te ancla más profundamente en la textura inmediata de la experiencia tal como es. Yo he encontrado que cuando comprendo que las sincronicidades no son fenómenos especiales, sino la estructura natural de una realidad que es conciencia consciente de sí misma, entonces todo se vuelve sincrónico, todo está hablando, todo está vivo con significado. La distinción entre eventos significativos y eventos ordinarios se colapsa porque reconoces que la separación misma era la ilusión. Un gorrión que canta, una hoja que cae, una conversación casual con un extraño, todos estos eventos aparentemente triviales están cargados con la misma presencia consciente que se manifiesta en las sincronicidades dramáticas que te dejan sin aliento. Las personas buscan experiencias pico,
momentos extraordinarios de conexión cósmica, pero se pierden el milagro continuo de la existencia ordinaria que sucede momento a momento. Tú no necesitas experiencias especiales para contactar lo sagrado. Solo necesitas despertar a la santidad de lo que ya está aquí. Cada respiración es un milagro. Cada latido del corazón es poesía cósmica. Cada momento de conciencia es el universo contemplándose a sí mismo a través de tus ojos. Las sincronicidades dramáticas son solo momentos donde esto se vuelve temporalmente obvio, pero la verdad es que toda la existencia es una sincronicidad continua, un despliegue momento a momento de significado infinito, emergiendo de la fuente silenciosa de la consciencia. Este entendimiento te libera del peso de tener que descifrar constantemente el significado de cada coincidencia, de la ansiedad de preguntarte si estás interpretando correctamente las señales del universo. Cuando sabes que tú eres el universo, cuando reconoces que no hay separación real entre el observador y lo observado, entonces puedes relajarte en la confianza de que lo que necesitas saber se te revelará exactamente cuando necesites saberlo. No porque alguna deidad benevolente esté cuidándote desde el cielo, sino porque la inteligencia que tú eres en tu núcleo más profundo está orquestando perfectamente esta danza de revelación y ocultamiento que llamamos vida. Ellos ya no viven en la ansiedad de perderse las señales, porque comprenden que las señales son ellos mismos en forma disfrazada. Vivir desde esta comprensión no significa pasividad ni fatalismo. No significa que dejes de actuar o que abandones la responsabilidad por tus elecciones. Al contrario, significa que tus acciones fluyen desde un lugar más profundo que el cálculo egoico. Significa que te mueves en el mundo con una mezcla paradójica de tremendo compromiso y profundo desapego. Yo participo completamente en el juego de la vida. Tomo decisiones, establezco intenciones, trabajo hacia metas, pero todo esto sucede dentro de un campo más vasto de aceptación de lo que es. Las sincronicidades me recuerdan constantemente que mi comprensión de cómo deberían ser las cosas es infinitamente más limitada que la inteligencia del despliegue real. Entonces, puedo mantener mis planes ligeramente, dispuesto a soltarlos cuando la vida me muestra una dirección más sabia. Esta flexibilidad no es debilidad, sino la fortaleza suprema, la capacidad de doblarte con los vientos del cambio sin quebrarte, de ajustar tu curso sin perder tu dirección fundamental. Tú te vuelves como bambú en la tormenta, profundamente enraizado, pero capaz de flexionarte dramáticamente sin partirse. Las personas rígidas se quiebran cuando la vida no cumple sus expectativas, pero aquellos que han aprendido el lenguaje de las sincronicidades bailan con lo que emerge, encontrando oportunidades donde otros ven solo obstáculos, viendo puertas donde otros ven solo paredes. Esta no es una actitud de resignación pasiva, sino de creatividad radical, la capacidad de improvisar brillantemente con los materiales que la vida te ofrece momento a momento. Entonces, ¿qué significa todo esto para cómo vives tu vida cotidiana? Significa que cada momento se convierte en una invitación a despertar. Cada interacción es una oportunidad de reconocer la conciencia única jugando todos los roles en esta obra cósmica. Cuando hablas con alguien, no estás realmente hablando con un otro completamente separado. Estás participando en un diálogo que la conciencia tiene consigo misma a través de dos centros aparentemente diferentes. Cuando enfrentas un desafío, no es el universo castigándote, es la vida invitándote a expandirte más allá de tus límites autoimpuestos. Cuando recibes un regalo inesperado, no es suerte aleatoria, es la abundancia inherente de la existencia manifestándose a través de canales particulares. Yo te invito a experimentar con esta manera de ver durante los próximos días, no como una creencia que debes adoptar, sino como una lente perceptual que puedes probar. Mira qué sucede cuando asumes temporalmente que todo lo que encuentras es significativo, que cada persona que cruzas tiene algo que enseñarte,
que cada evento lleva un mensaje si estás dispuesto a escuchar. No interpretes ansiosamente ni analices compulsivamente. Solo mantén una apertura relajada a la posibilidad de significado. Observa cómo cambia tu experiencia de la realidad cuando te acercas a ella como un campo vivo de inteligencia, en lugar de como materia muerta, regida por leyes ciegas. Las personas que hacen este experimento sinceramente frecuentemente reportan que su vida se vuelve inmediatamente más rica, más texturizada, más llena de asombro y posibilidad. Pero recuerda siempre el equilibrio crucial. Mantén el asombro sin caer en la superstición. Cultiva la apertura sin perder el discernimiento. Permite el misterio sin abandonar tu capacidad de pensamiento crítico. La inteligencia racional y la sabiduría intuitiva no son enemigas, sino aliadas. Cada una tiene su dominio apropiado de aplicación. Tú necesitas ambas para navegar exitosamente este extraño territorio donde la materia y la mente se encuentran, donde lo físico y lo metafísico se entrelazan de formas que desafían nuestras categorías convencionales. Las sincronicidades nos invitan a expandir nuestros mapas de la realidad sin descartar las herramientas válidas que ya tenemos, a añadir dimensiones a nuestra comprensión sin negar las dimensiones que ya reconocemos. Al final, o quizás al principio, porque en el universo sincrónico el fin y el principio se tocan. Lo que descubres es algo ridículamente simple y profundamente liberador. Estás en casa. Nunca estuviste perdido, nunca estuviste separado, nunca estuviste solo navegando un cosmos indiferente. Has estado siempre nadando en el océano de la conciencia, respirando el aire de la inteligencia infinita, sostenido por la misma presencia que sostiene las galaxias en su danza cósmica. Las sincronicidades son solo recordatorios de esta verdad que olvidaste, para poder jugar el juego de la separación, migas de pan que tú mismo dejaste para encontrar el camino de regreso al reconocimiento de quien siempre has sido. Entonces, aquí estamos, llegando al final de este viaje compartido, aunque ambos sabemos que los finales y los comienzos son solo distinciones convenientes en el flujo continuo de la experiencia. Si algo de lo que compartimos aquí resonó en ti, si sentiste aunque sea un destello de reconocimiento de estas verdades, te invito cálidamente a suscribirte a este canal donde continuamos explorando juntos los territorios más profundos de la conciencia y la existencia. Pero más importante que suscribirte a un canal es que te suscribas a tu propia experiencia directa, que te comprometas con la aventura de despertar a la verdad de quién eres más allá de todas las etiquetas e identidades. Me encantaría conocer cómo este contenido te ha afectado. ¿Qué insights surgieron para ti mientras escuchabas? Comparte en los comentarios tu experiencia, no para impresionar a nadie, sino para contribuir a esta conversación colectiva que estamos teniendo sobre la naturaleza de la realidad. Cuéntanos sobre una sincronicidad que haya impactado tu vida, o comparte qué pregunta nueva surgió para ti después de este recorrido. La comunidad que se está formando alrededor de estas exploraciones es ella misma una sincronicidad, todos nosotros siendo atraídos hacia estas conversaciones en el momento preciso en que estamos listos para ellas. Recuerda que no estás solo en este viaje de despertar, aunque a veces pueda sentirse solitario cuando comienzas a ver a través de las ilusiones que la mayoría sigue asumiendo como realidad sólida. Hay una tribu invisible de buscadores sinceros dispersos por todo el mundo, todos sintiendo el mismo llamado a algo más real, más verdadero, más vivo que la existencia superficial que la cultura dominante ofrece. Cuando compartes tu experiencia aquí, te conectas con esa tribu, y en esa conexión encontramos fuerza y confirmación para continuar profundizando en los misterios que realmente importan. Hasta nuestro próximo encuentro, que puede llegar de formas que ninguno de nosotros espera, porque así es como funciona la sincronicidad. Te deseo ojos abiertos para ver las señales, oídos abiertos para escuchar los susurros y, sobre todo, un corazón abierto para reconocerte a ti mismo en todas las formas que la vida adopta.
Camina suavemente en este mundo de maravillas y recuerda que cada paso que das, lo das sobre terreno sagrado, porque tú eres lo sagrado caminando.